Esa mañana planché las servilletas de lino yo misma, cada doblez tan preciso como el filo de una hoja de papel. El asado había reposado toda la noche en una marinada que aprendí de memoria hace años de mi difunto esposo Juan, y las verduras se asaron justo lo necesario para que los bordes se caramelizaran dulces y crujientes. Hasta las velas eran nuevas, de un suave aroma a vainilla que a Pablito le encantaba, porque olía a galletas. Llegaron 20 minutos tarde como siempre. Clara apenas miró la mesa antes de decir: «Vaya, Mariana, sí que te esmeraste». Sonrió, pero sus ojos seguían pegados al celular. Diego me dio un beso rápido en la mejilla antes de irse directo al sillón. Pablito al menos corrió a mis brazos. Olía a protector solar y crayones. Nos sentamos. Pasamos los platos hubo cumplidos murmurados. Escuché más de lo que hablé, feliz solo de estar ahí. Entonces, mientras Pablito apilaba chícharos en un fuerte de puré, Clara empezó a hablar de los planes para su cumpleaños. «Pensamos en algo al aire libre», dijo. «Rústico, pero elegante. Tal vez un arco de globos en verde musgo y dorado». «Suena precioso», ofrecí. «Todavía tengo la colcha de dinosaurios de Pablito. Podría convertirla en un camino de mesa si quieren». Clara soltó una risa breve, no cruel, solo despectiva. «Mariana, eres un amor, pero la verdad, ya no sirves para estas cosas». Diego ni se inmutó. Solo alcanzó el salero. Pablito se quedó quieto, con la cuchara en el aire, mirando entre nosotras. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso de agua. Sonreí porque es lo que siempre hago, y seguí masticando. El asado estaba tierno. Mastiqué de todos modos. No recuerdo haber tragado. Más tarde recogí los platos, sola. La lavadora de trastos hacía un leve clic, mientras la llenaba con vapor subiendo del fregadero. En la sala, Clara hablaba de depósitos para el lugar. Diego murmuró algo sobre correos pendientes. Limpié la encimera. Reorganicé la sal y la pimienta. Revisé el horno 2 veces, aunque estaba apagado. Cuando Pablito entró por otro panecillo, le di uno con una servilleta y besé su cabello. No preguntó por qué mis ojos brillaban. Solo sonrió y salió tarareando. Terminé de limpiar cerca de las 9. Ya se habían ido con alguna excusa sobre la rutina escolar. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido leve de la lavadora y el eco de su voz aún flotando en el aire. Me quedé un rato más en la cocina, con las manos apoyadas en la orilla de la encimera. Todavía era mi cocina, mi casa, pero me sentía como una invitada. Juan y yo compramos la casa en 1982, cuando las tasas de interés estaban por las nubes y todo olía a yeso y pino fresco. Tenía un alfombrado horrible y un porche que se inclinaba a la izquierda, pero vimos su esencia. Remendamos, pintamos, martillamos, ahorramos. Enseñé a Diego a andar en bicicleta en esa entrada agrietada en Guadalajara. Juan plantó un árbol de jacaranda frente a la casa, el año que Diego empezó el kinder. Cuando Juan enfermó, la casa se convirtió en un refugio. Cuando murió, se volvió un museo. Diego estaba recién casado cuando propuso mudarse de vuelta. Solo hasta que estemos más estables, dijo. Clara sonrió con cortesía y me convencí de que era por amor. Les ofrecí el piso de arriba, el dormitorio más grande, incluso el viejo estudio de Juan. Dije que sería bueno para Pablito crecer en un lugar con historia. Juan siempre insistió en mantener los papeles en orden. «Quédate con el título», me dijo. 51%. No importa qué tan amables parezcan, ahora protégete. Entonces me pareció paranoia. Ahora creo que él vio algo que yo no. La habitación de huéspedes era para visitas, pero se convirtió en mi rincón. La amueblé con lo que conservé tras reducir mi vida, un sillón del viejo estudio, la colcha que cosió mi madre, una tetera para mi té de la noche. Cosas calladas. A veces desde arriba
Los oía reírse de mí, no con maldad, pero con ligereza. «Todavía compra DVDs», dijo Clara una vez. «Creo que tiene Matlock en disco». Diego soltó una risa heredada de Juan, pero sin su calidez. Me hice útil. Mantuve el jardín floreciendo. Doblé la ropa. Cuando Clara la olvidaba, en la secadora horneé galletas para la clase de Pablito. Él siempre decía gracias. Ellos, casi nunca. Por las noches, cuando el televisor zumbaba en su cuarto y sus pasos retumbaban arriba, me sentaba con un libro y me recordaba que estar presente no era lo mismo que pertenecer. Esa semana después de la cena, noté que Clara había reorganizado la despensa otra vez. Mis latas de té estaban empujadas al fondo, detrás de sus suplementos orgánicos y frascos etiquetados. Alcancé mi manzanilla de todos modos con manos firmes, pero con el corazón tambaleante. La risa de Pablito resonó desde arriba, amortiguada, pero clara. Cerré la despensa y apagué la luz. Empecé el pastel de anquilosaurio el miércoles. 3 capas de especias y suero de leche, el favorito de Pablito. La cola necesitaba palillos para sostenerse y las placas de armadura las decoré una por una con glaseado verde firme. Me tomó 2 días y un montón de crema para las muñecas, pero cuando di un paso atrás y lo vi, supe que a él le encantaría. Pablito había elegido el dinosaurio. Él mismo me dijo que era su favorito porque protege a los pequeños. No pregunté quiénes eran los pequeños, solo escuché. Llevé el pastel 1 hora antes cuidadosamente equilibrado en una charola de vidrio envuelta en papel aluminio. El patio trasero ya estaba lleno de vida listones ondeando en los postes de la carpa, arcos de globos sobre las mesas plegables. Clara se movía entre todo con su portapapeles, los labios apretados y concentrada. Cuando me vio, apenas se detuvo. «Mariana, gracias. Puedes ponerlo en la mesa de postres extra adentro. La mesa principal es para el pastel de la panadería para las fotos». Dudé. «Este es el que Pablito pidió». «Sí, y lo guardaremos para después». «Gracias de nuevo». Se fue antes de que pudiera responder. Adentro encontré un espacio vacío cerca de la estación de bebidas. El pastel parecía fuera de lugar, hecho a mano entre los dulces uniformes y pasteles pastel. Alicé el aluminio y salí de nuevo, donde los invitados empezaban a llegar, sonriendo cortésmente al pasar sin reconocerme. Pablito corrió hacia mí con las rodillas manchadas de césped. «¿Lo trajiste? Está adentro pequeño, justo como querías». Corrió a la mesa de postres y volvió. «Quiero tu pastel para las velas». Antes de que pudiera responder la voz de Clara, resonó Pablito cariño. «Usaremos el pastel de la panadería para las fotos. El de la abuela es para después, ¿sí?» Me miró luego a ella. Su labio tembló, pero asintió. Pasé el resto de la fiesta junto a la estación de limonada, rellenando jarras, sonriendo a personas que nunca preguntaron mi nombre. Cuando llegó el momento de las velas, me quedé detrás de un seto, viendo a Pablito soplarlas en un pastel que no había elegido. Al día siguiente, abrí el refrigerador y encontré mi pastel intacto. La noche después de la fiesta, no pude dormir. El refrigerador zumbaba suavemente en el pasillo y la casa se sentía vacía, como si el telón hubiera caído tras una obra. Me serví una taza de té y me senté en la oscuridad, esperando que el silencio me calmara. Fue entonces cuando los escuché a Diego y Clara, hablando arriba, a través de la rejilla de ventilación sobre la despensa. «Se aferra a esta casa como si fuera lo único que la mantiene viva», dijo Clara. «No estará aquí para siempre», respondió Diego. «Ya llegaremos ahí». «Podría ayudar más ahora», añadió Clara. «La escuela de Pablito, los gastos de la casa, tal vez una parte de la luz. Su pensión está ahí sin usarse». Me quedé inmóvil con la taza caliente en mis manos. Era la forma en que lo decían, no con odio, sino con certeza,
como si yo fuera un mueble, un recurso. A la mañana siguiente, dejé una nota en la encimera de la cocina, solo para las necesidades de Pablito. Confío en ustedes. Adjunté una tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta. No les dije que podía ver cada transacción. Al principio parecía inofensivo. Recibos de librerías, una membresía para un museo infantil. Luego vino lo demás, 12,000 pesos. En un spa de lujo, 25,000. En un retiro en Valle de Bravo, lámparas de diseño y alfombras importadas de una boutique en Polanco. Miles en cuestión de semanas. El estado de cuenta llegó a mediados de junio. Me senté con los papeles en el regazo, pasando las páginas, mientras el pastel, que nadie tocó, seguía intacto detrás de mí. Ni una vez habían preguntado si era demasiado. Ni una vez habían dicho gracias. Marqué los cargos con un plumón rojo, pequeñas rayas, junto a cada artículo, que no tenía nada que ver con Pablito. La línea entre ayudar y ser usada siempre había sido borrosa, pero ahí, en tinta y glaseado, por fin se volvió nítida. Guardé el estado en mi cajón y alcancé el teléfono. Estábamos en su cafetería favorita en Zapopan, un lugar con paredes de concreto y aguacate en pan tostado, servido como si fuera alta cocina. Yo lo sugerí. Pensé que un lugar público suavizaría la conversación. Esperé hasta que Pablito se fue a mirar la vitrina de la panadería con la nariz pegada al vidrio. Estuve revisando los movimientos de la tarjeta, dije con calma, doblando mi servilleta. Hay muchos gastos que no tienen que ver con Pablito. Tal vez podríamos poner algunos límites solo para que quede claro. Clara no levantó la vista de su mimosa. Quizás si no guardaras todo tu dinero en esa tumba de habitación. Diego interrumpió con voz baja pero firme. Pudimos haber vendido esta casa hace años, mamá. Mejorar. Pero tú insististe en quedarte en el título. Siempre dijiste que era para la familia, pero parece que solo llevas la cuenta. Parpadeé. El café frente a mí ya estaba frío. No pedí nada, dije. Ni un gracias ni espacio, solo respeto. Clara finalmente me miró con una mirada filosa que corta desde adentro. Y tal vez nosotros estamos cansados de fingir que tus regalos con culpa te dan derecho a opinar. No respondí. Empujé mi silla hacia atrás, tomé mi bolso y salí sin decir más. Esa noche preparé té y abrí la app del banco por costumbre. Ahí estaba 48,000 pesos, en un sillón de terciopelo de una boutique que no conocía. La descripción decía zafiro con patas de latón. Un trono, básicamente. Miré la pantalla hasta que los números se desdibujaron. Luego abrí el cajón, saqué la tarjeta de Armando Valdés y marqué. Contestó al segundo timbre. Armando, dije, ahora firme es hora. Hubo una pausa al otro lado. Luego solo una palabra. Colgué y apagué la luz. Esperé hasta que vi la luz de arriba apagarse. Ese leve parpadeo bajo la cortina me indicó que era seguro. Estacioné al final de la calle, caminé el resto del camino con mi maleta pequeña y la caja que había mantenido empacada, desde que Juan se fue, por si alguna vez necesitaba irme rápido y en silencio. La llave seguía bajo el ladrillo suelto junto a la entrada. No hice ruido al entrar. La casa olía igual a hierba limón de los difusores de Clara, mezclado con algo más antiguo y familiar como aceite de limón y tiempo. Me quedé un momento largo en la entrada, dejando que el peso de la decisión me alcanzara. Luego caminé a la habitación de huéspedes y comencé a doblar. No tomó mucho tiempo. Nunca guardé demasiado. Mi ropa, algunos libros, mi cesta de costura, la colcha de mi madre. Envolví todo en toallas y lo guardé en la maleta. En la cocina llené la tetera una última vez. El clic del encendido sonó más fuerte de lo usual. Me senté en el viejo sillón de Juan, girado hacia la ventana, y vi cómo la luz comenzaba a filtrarse tras las cortinas. A las 4:38 a.m.,
Llamé a Armando. Me reuniré con la notaria a las 6. La compradora ya está en la entrada. Asentí aunque no podía verme. No nos despedimos. El cerrajero llegó puntual, asintiendo cortésmente antes de cambiar las cerraduras con eficiencia silenciosa. A las 7:15 firmé el documento final en la encimera de la cocina. La casa ahora le pertenecía a una mujer llamada Sofía Ramírez. Llegó con su hermana y un perrito. Lloró al entrar al recibidor. Dejé el sobre con las llaves junto al viejo tarro de galletas y escribí una sola línea en el papel doblado: fueron huéspedes. Yo solo dejé de ser anfitriona. Luego salí por la puerta sin mirar atrás. El departamento es tranquilo, escondido cerca del lago, donde Juan llevaba a Diego cuando era pequeño, en las afueras de Chapala. El agua está baja esta temporada, pero la vista sigue siendo amplia y serena. Me siento junto a la ventana con mi té, viendo cómo el agua se ondula con el viento como si respirara. Para cuando el sol está alto, mi celular está lleno de llamadas y mensajes. 7 de Diego, 4 de Clara, una de un número desconocido, probablemente la inmobiliaria. No respondo ninguna. Ya sé qué dirán. Dejo que los mensajes de voz se acumulen hasta que la luz roja en la esquina de la pantalla es un resplandor constante. Es el 8º mensaje el que me detiene. Abuela, dice Pablito, con una voz más pequeña que de costumbre. ¿A dónde te fuiste? ¿Hice algo mal? Cierro los ojos y sostengo el teléfono contra mi pecho. Por un momento todo en mí anhela devolver la llamada, decirle que no fue él, que nunca fue él. Pero no lo hago, porque si llamo, estaría llamando a una casa que le enseñó que el silencio es amor y que amor es dar hasta quedarte vacío. Y no ayudaré a enseñarle eso. Respiro hondo y dejo que el dolor se siente a mi lado. Escucho su mensaje otra vez, no porque lo necesite, sino porque su voz hace el silencio más suave. Quiero que sepa que no desaparecí solo, dejé de estar en un lugar donde me estaba encogiendo. Por la tarde, saco el sobre que aparté hace días. Empiezo mi carta para Pablito, sin disculpas, sin explicaciones, solo dinosaurios y promesas. De vuelta en la ventana, veo a 2 niños pescando en el muelle con sus cañas torcidas y sus risas alzándose como pájaros. Sonrío y termino mi té, luego llevo el sobre al buzón con pasos cuidadosos. Adentro no espero nada. La paz es silenciosa, pero es mía. Era un jueves por la mañana cuando apareció. Sin llamar, sin avisar, solo 3 golpes fuertes en mi puerta, cada uno cargado de más enojo que el anterior. Abrí y encontré a Clara ahí, con un abrigo color camel y botas que parecían demasiado caras para el camino de grava que acababa de cruzar. Nos humillaste, dijo entrando antes de que la invitara. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Pablito? Piensa que te fuiste para siempre. Cerré la puerta con suavidad. ¿Quieres un té? Soltó una risa burlona. No, Mariana, no quiero té. Quiero respuestas. Caminé a la cocina, dejando que el silencio se alargara entre nosotras. Ella me siguió. Vendiste la casa por encima de nosotros, siseó. Dejaste una nota como si fuéramos inquilinos. Como si fuéramos desconocidos. Nunca fueron inquilinos, dije girándome hacia ella. Fueron huéspedes. Yo dejé de fingir que era la anfitriona. Su mandíbula se tensó. Esto fue por venganza. Admítelo. Negué con la cabeza. Fue por protección. Protegí a Diego una vez, luego a Pablito, luego a todos ustedes, pero nadie pensó en protegerme a mí. Cruzó los brazos. Estás actuando como víctima. No, dije con voz firme. Estoy actuando como alguien que por fin reconoció el costo de ser generosa sin ser respetada. Miró alrededor de mi pequeño departamento con ojos fríos. Te alejaste de todo, de tu nieto. Me acerqué un paso con tono más bajo ahora. No me alejé de ti. Pablito todavía me tiene, solo que no en tus términos.
No respondió. Dio media vuelta y salió con los tacones resonando en el suelo con todo el orgullo que pudo reunir. Su perfume, algo floral, que nunca me gustó, se quedó flotando mucho después de que la puerta se cerró. No me apresuré a ventilarlo. Solo me quedé ahí, dejando que se desvaneciera poco a poco. Luego me senté en mi escritorio y saqué el sobre que ya había sellado. Estaba dirigido a Pablito, escrito con letras grandes para que lo leyera solo. Añadí unas calcomanías en la esquina de dinosaurios brillantes con globos de diálogo. Llegó un lunes, escondida entre volantes de supermercado y una factura de luz, un sobre sellado torpemente con calcomanías de dinosaurios verdes amontonadas en la solapa. Mi nombre estaba escrito con crayón azul tembloroso en el frente. Adentro había una hoja de cuaderno doblada a la mitad con pliegues torcidos. En la parte superior, con letras grandes e inseguras, decía: «Querida abuela, no me importan las casas grandes. ¿Todavía podemos jugar a los dinosaurios?». Mi mano tembló al alisar la hoja. Debajo de las palabras había un dibujo de dos figuras de palitos, una alta, otra pequeña, junto a lo que parecía un anquilosaurio sonriente con placas disparejas. La figura más grande tenía lentes y cabello gris dibujado con rizos garabateados. No había olvidado nada. Presioné el papel contra mi pecho, con las esquinas doblándose contra mi suéter. No lloré de inmediato. Solo respiré hondo y dejé que el silencio me envolviera. No era tristeza esta vez. Era alivio, sin mención de Clara, sin mención de Diego. Solo una pregunta hecha con confianza, sin segundas intenciones. Solo un pequeño que aún sabía cómo se sentía el amor, incluso cuando los adultos a su alrededor intentaban reescribirlo. Escribí de vuelta esa noche, en un papel suave con bordes de flores. Lo mantuve simple. «Querido Pablito, te extraño más de lo que sabes. Claro que podemos jugar a los dinosaurios. Siempre seré tu compañera de dinosaurios. Siempre. Con cariño, abuela». Doblé la carta y metí una hoja nueva de calcomanías brillantes con globos de diálogo y garras diminutas. Luego dibujé un pequeño anquilosaurio en la esquina con la cola enroscada como signo de interrogación, justo como a Pablito le gustaba. Sellé el sobre y lo llevé al buzón yo misma, deslizándolo por la ranura como una bendición. De vuelta adentro, me serví una taza de té y dejé que el silencio se extendiera suavemente a mi alrededor, suave y ganado. Las mañanas llegan despacio aquí y he aprendido a no apurarlas. Me pongo el viejo franel de Juan, con las mangas aún demasiado largas, el cuello demasiado rígido, y salgo al jardín, mientras la tierra todavía está fresca. El romero necesita poda. Los tulipanes están tercos este año, floreciendo de lado, no como los planté, pero los dejo ser. Algunas cosas no necesitan corregirse. Un niño del edificio de al lado pasa en su bicicleta tambaleándose con un zapato de velcro medio abierto. «Hola, doña Mariana», grita con una caja de jugo en la mano. Le devuelvo el saludo sonriendo. Aún no sé su nombre, pero lo sabré. En el cajón inferior de mi escritorio hay un sobre de Manila sellado y guardado. Adentro está una escritura, no es gran cosa, solo un pequeño terreno cerca del lago en Chapala, donde Juan enseñó a Diego a lanzar la caña. Lo compramos por impulso, pensando que tal vez algún día construiríamos una cabaña. Ahora está a nombre de Pablito. No lo sabrá hasta que cumpla 21 años. No es una recompensa, no es una ventaja, solo amor silencioso y esperando. Lo imagino ahí algún día, construyendo algo real, algo que no venga con ataduras culpa o el silencio pesado de gente fingiendo estar agradecida. Un lugar con un tejado que él se gane y ventanas que pueda abrir de par en par sin miedo a quien lo vea. No quiero reconocimiento, ni siquiera quiero que sepa que fui yo de inmediato.
Solo quiero que tenga un rincón del mundo que no sea prestado ni condicional. Un espacio que diga importaste y sigues importando. Me limpio las manos en los jeans, sacudo la tierra de las rodillas y me siento en los escalones del porche mientras el sol se asoma sobre los tejados. Ya no soy la mujer que intentaba ser necesaria. Ya no soy útil. Soy completa y soy libre. El camión de correo se detiene en la acera y veo un destello de verde y brillantina en la mano del repartidor.